Hola padre y representante, espero que se encuentren bien. Acá de nuevo les habla el doctor Antonio José Ucatí Viema, médico especialista en puericultura y pediatría y neurología infantil. He estado ausente por este mes en sacar nuevos videos sobre neurología pediátrica para padres porque he estado muy ocupado y he tenido varios inconvenientes. Sin embargo, aquí estoy porque estaba preparando esta clase o esta charla para ustedes, porque considero que el electroencefalograma es un estudio muy importante para las diversas patologías neurológicas y que los padres presentan muchos mitos, ideas en la cabeza, que los padres presentan muchos mitos, ideas erróneas sobre el electroencefalograma. Entonces, esto es para aclarar un poco sobre qué es el electro y para qué sirve. Entonces, ¿en qué consiste el electroencefalograma? El electroencefalograma es un estudio que se utiliza para evaluar la actividad bioeléctrica cerebral. Se realiza tanto en niños como en adultos de diversas edades y consiste en colocar una serie de electrodos a nivel de la cabeza, del cráneo, disculpe la palabra, para así estos electrodos que se colocan a nivel del cráneo recoger la actividad bioeléctrica cerebral del niño o del adulto. Y con esto pues orientarnos mucho cuando tenemos dudas diagnósticas en cualquier enfermedad o patología neurológica. El electro es un estudio que no implica riesgo y se solicita de acuerdo a la indicación del médico. ¿En qué consiste? Bueno, se coloca los electrodos a nivel del cráneo, estos van conectados a un cabezal y este cabezal transmite esta información a un computador, la digitaliza y de ahí, pues en el computador podemos evaluar esta actividad bioeléctrica. Como les dije, pues el electroencefalograma no implica generalmente riesgo. Anteriormente se usaba una pasta de bentonita que podía presentar algunas eventualidades del niño. Actualmente se utiliza una pasta TEN20 conductora que es de muy bajo riesgo para los pacientes. ¿Cómo se realiza el electro? Se debe realizar en un ambiente cerrado, oscuro, tranquilo, el cual el niño pues se debe colocar, si estamos hablando específicamente del niño, debe tener una privación previa de sueño para que colabore. Sin embargo, esto no es indicativo de que no se pueda realizar el electro, ya que la idea es observar la actividad cerebral tanto de la vigilia como del sueño. Es muy común observar que los técnicos en la electroencefalografía, si el niño no está dormido completamente, pues no realizan el electro. Si el niño es colaborador y el niño, independientemente de la edad, se queda tranquilo, pues se puede realizar tranquilamente el electro. ¿A quiénes se realiza el electro? Se realiza a todo niño de cualquier edad, ya sea desde neonato, recién nacido, prematuro, lactante, generalmente de 1 mes a 2 años, preescolares, escolares, adolescentes, adultos, adultos mayores y en la vejez. ¿Para qué se realiza? Bueno, ya les dije, se realiza para recoger o evaluar la actividad bioeléctrica cerebral y es importante tener en cuenta que el electroencefalograma no da un diagnóstico etiológico o un diagnóstico de enfermedad. El electro, como dije, es una herramienta muy importante de neurología, sin embargo, no nos diagnostica trastorno del espectro autista, trastorno del aprendizaje. La mayoría de los diagnósticos neurológicos son por clínica, lo que uno observa o evalúa del paciente. Esto es muy común, ya que los padres tienen idea de que tienen que realizar el electro para dar un diagnóstico. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, ya les dije, estudio de la actividad bioeléctrica cerebral, se utiliza en patologías neurológicas como trastorno del aprendizaje, trastorno del espectro autista, cefalea, trastorno de desarrollo cognitivo, como se conocía anteriormente,
retardo mental, trastornos de conducta, entre otras. También se utiliza para vigilar el estado de vigilia, coma, y también, como dije anteriormente, se utiliza para evaluar muerte cerebral en diversos protocolos de pacientes con traumatismo encefalocraniano, con daño cerebral por encefalopatía polinfecciosa, por infecciones del sistema nervioso central. ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta para solicitar o realizar un electro? Debemos saber que la madre generalmente llaman o me llaman diciéndome que necesitan que le evalúe su bebé, que le evalúe su hijo, y que es lo primero que me dicen es que tienen que llevar el estudio. No, como ya le dije anteriormente, el electro no da diagnóstico, y generalmente pues cuando uno evalúa al niño, uno ve si hay indicaciones o no de realizar un electroencefalograma. Entonces no es que deben llevar a juro un electro, porque muchas veces, muchas otras patologías neurológicas no ameritan y un gasto innecesario. ¿Cuáles son las indicaciones del electroencefalograma? Como lo dije, principalmente se utilizó en epilepsia, pero posteriormente se ha ido ¿cómo se dice? Indicación del electroencefalograma. Generalmente se utiliza en epilepsia, pues sus primeras indicaciones, pero se ha ido generalizando para otros problemas neurológicos como trastorno del espectro autista, trastorno de aprendizaje, trastornos conductuales, cefalea. Sin embargo, como ya dije, no da diagnóstico etiológico, la mayoría de estas enfermedades son de diagnóstico clínico. ¿Qué otros aspectos debemos tomar en cuenta para solicitar o realizar un electro? Hay estudios donde se dice que generalmente un electro es de ayuda en el 55% de los casos de patologías neurológicas. Quiere decir que el 45% es de poca utilidad. Es aproximadamente como decir que de 10 niños con problemas neurológicos, solamente es útil en 6 de ellos y en 4 no. Otro también es que los que son falsos positivos, falsos negativos, más o menos la misma proporción, y los estudios dicen que un niño con un problema neurológico, epilepsia, por ejemplo, 55% de los casos pueden salir anormales y corroborar o complementarse con la clínica, y un 45% pueden ser normales. Sin embargo, esto no es indicativo de que no necesita tratamiento. Otro aspecto importante es que si nosotros decidimos si yo salgo en este momento y tomo 10 personas de la calle, ¿verdad? Y le realizo un electro a esas 10 personas, una o dos de esas personas, un 10 o un 20% de esas personas van a tener electros alterados y no necesariamente necesitan tratamiento. Esto es importante porque hay muchos mitos, ideas de que un electro alterado es sugestivo del tratamiento y un electro normal que no amerita tratamiento. Y esto no es así. Esto va a depender de la clínica del paciente. ¿Cuáles son los mitos? Generalmente pues los padres piensan que el electro es un estudio que contamina, como la tomografía, las placas de los rayos X, que produce irradiación, y esto no es así. Es un estudio de bajo riesgo de contaminación. Son muy pocos los casos donde se asocia a una enfermedad, como lo dije anteriormente. No produce radiación, no es tóxico, no tiene efectos secundarios y no altera la actividad bioeléctrica cerebral, como muchos padres piensan que después de realizar el estudio, pues que el equipo o este método para estudio altera la actividad cerebral del niño. No da diagnóstico de trastorno mental o de enfermedad psiquiátrica. Muchos padres realmente llaman porque preocupado que el electro le salió anormal, que le salió alterado, que si su hijo está loco, que su hijo tiene problemas mentales, y no hay que creer en estos mitos. Tampoco da pronóstico de muerte. Muchos llaman preocupados cuando ven un resultado anormal, que si su hijo se va a morir, que si su hijo está grave, y no es así.
se utiliza el electro como en estudios como en protocolo de muerte cerebral, y esto nos orienta mucho sobre la actividad cerebral y sobre la muerte cerebral, pero no es indicativo o pronóstico de muerte. Tampoco es indicativo de gravedad de una enfermedad. ¿Cuáles son las recomendaciones para realizarlo? Los niños se deben trasnochar. Esto es para trasnochar o privar el sueño, o lo que se conoce como privación del sueño, es un estímulo. Ya les dije anteriormente, no es necesario hacerlo completamente dormido, lo ideal es hacerlo en vigilia del sueño. Si el niño colabora, perfecto. Hay otro que no colabora, entonces hay que realizarlo dormido. Se deben acostar aproximadamente entre 11 y 12 de la noche, levantarte muy temprano, entre 4 y 5 de la mañana. Esto es para privar el sueño y así realizar el estudio sin contratiempo. Deben llevarlo con cabello limpio, seco y desenredado, sobre todo los niños que tienen cabello largo, lavado con champú varias veces, sin enjuague, y es indispensable quitar bien la grasa del cuero cabelludo y del cabello, ya que la grasa, un pelo grasoso, puede producir artefactos e impide que el electrodo recoja la actividad cerebral del cuero cabelludo. No usar, bueno, como ya dije, enjuague, gelatina, laca o algún otro aditivo a nivel del cabello. Debe ir desayunado, incluso si el evento se realiza en la tarde, debe ir bien almorzado, ya que pues se ha visto que los niños con ayuno prolongado puede presentarse hipoglicemia, el cerebro es muy sensible a la falta de azúcar y puede presentar falsos positivos. No dar café, chocolate, el café porque es cafeína, que es un estimulante, el chocolate por el exceso de azúcar, se cree que esto puede producir alteraciones del electro. No dar refresco, alcohol 12 horas antes del estudio. Generalmente pues el alcohol es una recomendación más básicamente para adultos, pero en muchos ambientes se ven extrañas culturas. Si toma medicamentos debe mantenerlos. Hay muchos que piensan que debe retirar el tratamiento para poder realizar el electro y no es así. Y debe llevar los nombres de los anotaditos de los medicamentos. No debe traer prendas ni accesorios de oro, plata, entre otros, porque esto puede producir artefactos. No dejar dormir al niño hasta que se le indique, ya que como les dije, hay niños que colaboran, otros que no. Entonces el técnico pues debe estar pendiente de esto y debe pasar por prioridad. Por ejemplo, si se cita alrededor de 4 o 5 niños para un turno para realizar el electro, pasan los más pequeños y los que ya están dormidos. Y los más grandes se deben mantener despiertos hasta que le toque su turno. No deben tener gripe, fiebre o diarrea, porque recuerde que esto puede producir aumento, en el caso de la fiebre, aumento del metabolismo a nivel del cuerpecito y sobre todo el metabolismo cerebral, y puede también dar falso positivo. Y los niños deben estar con su representante. Esto es muy importante, ya que el niño con su representante pues le da confianza y evita problemas legales en cuanto al técnico estar a solas con un niño. ¿Cuáles son las condiciones para su registro? Las condiciones, pues el trazado se debe obtener ya sea en vigilia y sueño, dependiendo de la edad del niño, de la colaboración, y en adulto también es indispensable, aunque ya he observado últimamente que los adultos pues no los mandan a trasnochar, no les mandan a privar el sueño, porque que eso probablemente no altere el resultado. Sin embargo, en mi experiencia leyendo electro de adultos, sí creo que sí es importante también mandarlos a privar del sueño. La estimulación se debe estimular. Entonces, cuando hablamos de condiciones para su registro, es cómo se obtiene este registro en niño o en adulto. Si está en vigilia, si está en sueño, somnolencia, en un estado entre vigilia y sueño, y la estimulación, ya sea con ELI o estimulación luminosa intermitente, que es la lamparita que se les coloca para que estimule la actividad cerebral. HRP, que es la hiperventilación, que se manda a respirar al niño rápidamente
y aproximadamente durante 3 minutos. Esto puede desencadenar crisis, también son estímulos que hacen que aparezcan alteraciones en el electro, la apertura ocular, el cierre ocular, estímulos auditivos y directo la estimulación cuando el niño está dormido para ver la actividad cerebral durante el despertar. Hay ciertos centros donde utilizan estímulos dolorosos, ya esto está poco indicado y no es común observarlo. También debemos, las condiciones, si el sueño realmente se obtiene en la primera fase del sueño, en el sueño no REM, en la fase 1 a la 4 y sueño profundo. Generalmente esto es por ciclo, siempre el electro dura aproximadamente alrededor de 20 minutos y generalmente podemos obtener un registro tanto de vigilia, somnolencia y en la primera fase del sueño no REM. Sin embargo, para obtener registro de sueño REM o sueño profundo, debe dejarse ser un estudio más largo. Entonces, para eso están otros estudios como el video electro, el estudio el electroencefalograma del sueño durante toda la noche, la polisomnografía y, bueno, otros estímulos. ¿Qué otras condiciones? Trazado obtenido en estado de vigilia y en reposo, solamente cuando se toma en vigilia. Siempre se va a indicar qué estímulo se utilizó. Entonces, como les dije, las condiciones del registro se debe describir en qué estado se toma, si es sueño, vigilia, qué estímulos se utilizaron para estimular, ya hablé de la ELI o estimulación luminosa intermitente, la hiperventilación pulmonar, la apertura ocular, estímulo sonoro y directo, y cuando son trazados obtenidos solamente en sueño, como en el caso de la mayoría de los niños, y como les dije, pues los estímulos dolorosos son poco utilizados ya en varios centros. Estudio del sueño. El trazado se debe obtener en sueño natural, o sea, privación del sueño, de trasnocho. Generalmente lo preferimos no sedar a los niños porque la mayoría de los medicamentos que se utilizan para la sedación alteran el resultado del electro. Sin embargo, pues hay niños, sobre todo como por ejemplo los niños autistas, que realmente tienen sueño muy superficial o son poco colaboradores, donde hay la necesidad de sedar. En nuestro centro, pues con la privación del sueño nos ha ido muy bien, el sueño natural, y no hemos tenido la necesidad de sedación. Porque, como ya les dije, hay medicamentos como las benzodiazepinas lo que hacen es limpiar el electro, como se dice, aparece actividad rápida, no aparecen las normalidades que deberían aparecer, y pues generalmente se utiliza el hidrato de cloral, que preparado para indicación pediátrica, pero aún así con el hidrato de cloral se ha demostrado que es el que menos modifica la actividad cerebral, pero se puede observar actividad rápida, y por la experiencia que tengo les digo que lo mejor es el sueño natural. El paciente inconsciente es el paciente que está en una unidad de cuidado intensivo, el paciente en estado de coma o paciente con muerte cerebral. Es útil o es una condición para realizar el estudio. El informe del estudio, bueno, el informe del electroencefalograma consiste en dar información del paciente, lo que es el reporte, qué características del equipo, si es un equipo digital, antes se utilizaba el equipo analógico, si este equipo digital, qué características tiene, de cuántos canales, generalmente de 20 canales, y debemos decir el tipo de montaje que se utilizó para colocar los electrodos a nivel del cráneo. No hago muchas especificaciones sobre esto porque para los padres pues, es un poquito complejo. Las condiciones, como ya lo dije, si el trazado se obtuvo en vigilia, en somnolencia o sueño natural y qué estímulos se aplicaron. Hay una parte del informe que habla sobre la descripción del trazado que consiste en describir todos los hallazgos que uno encuentra a nivel del electro cuando el neurólogo lo va a leer y las conclusiones es el resultado del electro,
que esto generalmente es lo que asusta a la mayoría de ustedes, porque cuando leen un informe que diga trazado anormal, pues ya los padres se preocupan y se crean falsas expectativas. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la descripción del trazado y ya les comento de las conclusiones y el por qué. Como ya les dije anteriormente, no todo electroalterado necesita medicación, no todo electro normal no quiere decir que no necesite medicación. En la descripción del trazado, pues, uno va a hablar sobre, o uno va a describir las características de la actividad de base, si está en vigilia, en somnolencia, en sueño, si se presentaron los cambios de la actividad cerebral característicos durante la vigilia, la somnolencia y el sueño. Cambios de la actividad basal al realizar las maniobras, como son lo que les hablé de la estimulación luminosa intermitente, que es la lamparita, la hiperventilación, si se manda a hiperventilar al niño, la apertura ocular, el cero ocular, los estímulos sonoros, los estímulos auditivos y táctiles, qué artefactos en el registro se presentaron, generalmente cuando un niño se mueve mucho, la actividad muscular, esto pues da cierta actividad o cierta alteración en el registro que debemos diferenciar bien si son de origen cerebral o de origen externo por artefacto. Alteraciones, otra de la parte es la alteración del registro de anormalidades observadas. Aquí vamos a escribir qué anormalidades se encuentran en el electro y las conclusiones generales. Como le dije, cuando uno habla de trazado anormal, los padres se asustan, se preocupan. Todavía no hay un consenso en cómo informar los electros, qué palabras utilizar. Sin embargo, esto va a depender de la escuela. Generalmente hay escuelas donde utilizamos los términos paroxísticos, que son alteraciones bruscas, puede ser focal, localizado en un área del cerebro, o generalizado, que se observa en todas las áreas cerebrales. Hay muchos que utilizan la palabra actividad irritativa, ya sea focal o generalizada. Actividad lenta, que hay una actividad que tiene una menor frecuencia en ciertas áreas cerebrales. También podemos observar ritmos no bien desarrollados para la edad, como un ritmo del sueño, una actividad basal no bien desarrollada, no bien distribuida. Se pueden también observar en las conclusiones que hablemos de ritmos basales lentos, difusos. Esto va a depender de las características, pero no todos estos patrones, no todas estas conclusiones están asociados a normalidad completamente y no está asociado a que el niño debe ser medicado. Hay otras conclusiones, como sueño no bien desarrollado, otras conclusiones que el que lee el electro le parezca o cree que es conveniente mencionarlo. Sin embargo, quien va a dar la importancia a esto es el médico neurólogo que valora al paciente en la parte clínica. ¿Cuándo se debe medicar un electro o un niño? Como ya lo dije, con estas palabras, se medica al niño y no el electro, por lo que ya le mencioné anteriormente. Entonces, hay muchos neurólogos, muchos términos en la calle que usted escucha a la gente hablar de disritmia cerebral, que el niño tiene una disritmia cerebral. Esto no existe. Disritmia cerebral se utiliza para hablar de una alteración del electro, más el niño se debe hablar es del diagnóstico clínico. Muchas veces los padres llegan a consultar, no, que a mi niño le diagnosticaron una disritmia cerebral, y cuando uno los interroga, llega a la conclusión, por ejemplo, que es una epilepsia y uno le habla de epilepsia, esto causa, la palabra epilepsia pues causa mucha confusión, mucho temor por falsos mitos que existen, y pues la mayoría de los padres, para no hablar de epilepsia, pues utilizan el término de disritmia cerebral. Como lo dije anteriormente, no todo electro alterado es subjetivo de medicación, y no todo electro normal es subjetivo de que no debemos medicar. Y también es importante saber que hay resultados en el electro donde hay algunos patrones que son de significado clínico dudoso, que todavía en la actualidad no se han ubicado o no se han dicho si son
francamente anormales o no, entonces esto trae mucha confusión en los padres. Entonces deben dejar que el médico neurólogo realice, les aclare todas estas dudas. ¿Qué recomendaciones les doy a los padres? Primero, tener tranquilidad. No deben realizarse, no deben atemorizarse por los resultados de un electro. Deben esperar, después que realicen el electro y busquen los resultados, hablar con el médico neurólogo que vea a su niño para no crearse, como lo digo aquí en la parte inferior, falsas expectativas, falsas ideas, donde lo que le puede traer es temor y angustia. No deben, algo que siempre les recomiendo, no escuchar la opinión de terceros, generalmente pues siempre familiares, amigos, que les dicen a los padres si está alterado necesita tratamiento, si está alterado es una epilepsia, que si está alterado porque está cerca de la muerte, que si está alterado es porque el niño tiene un problema mental. No, no deben crearse, escuchar estos mitos en la calle, generalmente deben tener un poquito de discreción, incluso con la misma familia, y esperar que el médico neurólogo cuando vea al niño, les aclare toda duda. Bueno, con esto espero que les haya aclarado todo lo que respecto al electro, sobre todo hice hincapié en muchas ideas que se hacen los padres. Espero que les haya gustado el video, cualquier duda lo pueden dejar en la caja. Recuerden darle like, compartir y suscribirse al canal. Hasta luego.